El tema que vamos a tratar ahora es el dimensionamiento de tuberías de agua fría. Saber dimensionar las tuberías, los tubos de agua es muy importante porque de esta forma vamos a garantizar la cantidad adecuada, volúmenes adecuados, ¿cierto? Porque si bien es cierto, en la práctica a veces como es agua, es tuberías, muchos se arriesgan o ejecutan trabajos, ¿no? Colocando tuberías porque, bueno, va a conducir agua, pero que llegue agua es una cosa, que llegue agua en la cantidad necesaria es otra cosa, ¿correcto? Entonces, para esto necesitamos dimensionar correctamente la tubería. No podemos también colocar tubos muy gruesos en zonas que no necesitamos, o tubos delgados también que va a evitar llevar la cantidad de agua necesaria, porque una cosa es tener una tubería de agua en un lugar cercano, ¿no? El uso en un lugar cercano, y otra cosa es tener el uso en un lugar distante con bastante tubería. Entonces va a haber unas pérdidas en la tubería de presión y eso va a evitar, pues, va a evitar que llegue el caudal necesario para, para el uso. Este dimensionamiento nos lleva a trabajar básicamente en todas las áreas de la parte hidráulica, ¿no? Es en la parte industrial, es en la parte doméstica, en la parte de la construcción civil, en la parte agrícola, ¿no? Para riegos, más que todo riegos tecnificados, para extracciones de agua de pozos tubulares, de transporte de bombas, usarlos con bombas para llenar tanques, ¿no? Irrigación de terrenos, en fin, eh, una diversidad. Solamente que aquí es importante, es muy importante lo que ya vendría a ser mantener el caudal con una presión que garantice el funcionamiento de algunos equipos. Porque después vamos a ver, tocando los temas inherentes a cada área, ¿cierto? Parte de agricultura, parte doméstica, que existen aparatos, por ejemplo, un calentador de agua, una ducha eléctrica, un aspersor, un gotero, una bomba, que necesita una determinada distancia, de niveles diferentes, donde cada elemento va a tener hasta que ser adecuado de repente para regular presión, ¿no? Aparatos que regulen presión, eh, elementos que necesiten de cierta presión mínima para trabajar. Entonces, todo eso lo vamos a entender de a poco, ¿no? Pues bien, pero cuando hablamos vamos a trabajar con agua, vamos a tener que conocer algunas unidades usuales en el área de hidráulica, ¿correcto? Entonces, la unidad básica con la que se trabaja sería metros columna de agua. Metros columna de agua. ¿Cierto? Sería la primera unidad. La segunda unidad sería kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. La tercera unidad
sería kilo pascal, ¿cierto? Y la cuarta que vamos a trabajar serían los famosos PSI, ¿cierto? Esta es la abreviación en inglés, que traducido sería libras por pulgada, libras por pulgada cuadrada, ¿ok? Entonces, esto son 4 unidades que vamos a usar. La unidad referencial que se va a trabajar es metros columna de agua. En esto vamos a ver las equivalencias respecto a metros columna de agua. Entonces, para entender esta unidad, ¿qué es lo que vamos, esta unidad de presión? ¿Qué es lo que vamos a tener que entender? Pensemos en un tubo sobre un punto determinado, digamos así, sobre en esta parte del suelo. Yo levanto una columna, no importa la dimensión de la forma de la columna, pero en forma vertical, ¿correcto? Vamos a decir que le ponga 30 metros y lo lleno de agua. Entonces, a partir del punto de referencia del suelo hasta los 30 metros, tendríamos 30 metros de columna de agua, ¿correcto? O sea, vamos a entenderlo así. Si yo tengo el suelo o el piso, ¿cierto? Yo tengo aquí una columna o una columna o un tubo rectangular, ¿estamos de acuerdo? Tubo rectangular lleno de agua, ¿cierto? Entonces, la altura de vamos a poner que 30 metros, altura, bueno, 30 metros, entonces yo tengo 30 metros, ¿cierto? Metros columna de agua. ¿Estamos de acuerdo? Las dimensiones de esto no interesa, lo importante es cuánto se eleva el agua, cuál es la altura que tiene el agua. Entonces, eso sería los metros columna de agua. ¿Estamos de acuerdo? Si es un tanque, es un cilindro, es un triángulo, correcto, o es un río o una laguna. Pues bien, es una laguna, correcto, una laguna. Vamos a poner que sea la laguna aquí, ¿cierto? Es tierra. Entonces, aquí lógicamente yo voy a querer saber cuál es la presión en este punto, ¿cierto? En este punto. Entonces, si yo tengo aquí agua, entonces esta es mi altura, ¿cierto? Sobre este punto del fondo, ¿cuál es mi presión aquí? Si yo tengo, por ejemplo, una profundidad, en este caso, la laguna, una profundidad de 15 metros, entonces la presión ejercida en el fondo de la laguna va a ser 15 metros columna de agua. ¿Ok? Entonces, es entendido de esa forma. Ahora, ¿qué pasa con los kilogramos fuerza por centímetro cuadrado? ¿Cuál sería su equivalencia en los metros columna de agua? Pues bien, yo voy a entender que 1 litro de agua, ¿cierto?
litro de agua es 1 kilogramo fuerza. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, pero también que 1 litro de agua, que un litro, ¿cierto? Es igual a 1 decímetro cúbico. ¿Estamos de acuerdo? A 1 decímetro cúbico. Pues bien. Ahora, si yo tengo que 1 litro de agua pesa 1 kilogramo fuerza y 1 litro de agua es 1 decímetro cúbico, entonces, para que exista 1 kilogramo fuerza por centímetro cuadrado, ¿cuál es la altura de la columna de agua? Correcto. Porque eso nos va a servir a que si nosotros tenemos una altura de columna de agua de metros, automáticamente tenemos una idea de la presión en kilogramos por centímetro cuadrado. Es muy lógico eso. Pues bien, entonces, ¿cómo lo vamos a entender aquí? Pues vamos a decir lo siguiente. Que si yo tengo aquí esta expresión de kilogramo fuerza por centímetro cuadrado en centímetro al cuadrado, ¿cierto? Quiere decir que un área de 1 centímetro, ¿cierto? La dimensión sería 1 centímetro ¿ok? 1 centímetro por 1 centímetro. ¿Estamos de acuerdo? Este es el área. Sobre esta área, existe en esta área de 1 centímetro por 1 centímetro, existe una presión de 1 kilogramo, ¿ok? Por centímetro cuadrado. Porque aquí sería 1 centímetro cuadrado, ¿cierto? Aquí sería 1 centímetro cuadrado. Muy bien, pero un decímetro es igual a 10 centímetros. Por lo tanto, estas medidas, ¿cierto? Estas medidas, vamos a colocarla aquí, estas medidas de 1 centímetro pasaría a ser 0,1 decímetro, ¿cierto? Y aquí también sería aquí 0,1 decímetro, ¿cierto? Si 1 centímetro por 1 centímetro es 1 centímetro cuadrado, 0,1 decímetro por 0,1 decímetro sería igual 0,1 por 0,1 va a ser igual a 0,01 decímetro cuadrado. Correcto. Pues bien, si el kilogramo fuerza equivalente en agua es igual a 1 litro y 1 litro es igual a 1 decímetro cúbico, por lo tanto, la columna en decímetros va a tener lo siguiente, ¿cierto? Entonces aquí mi altura de columna va a tener, bueno, aquí la altura de esta columna decímetros va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a altura igual a 1 litro, que es igual a 1 decímetro cúbico, sería 1 decímetro cúbico es de 3 sobre
0,1 decímetro cuadrado, ¿cierto? Entonces, decímetro cúbico sobre 0,1 decímetro cuadrado es igual a 100 decímetros. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si esa altura es de 100 decímetros, un metro igual a 10 decímetros, ¿cierto? 100 centímetros, 10 decímetros. Si es un metro es 10 decímetros y la altura es de 100 decímetros, entonces la altura va a ser igual a 100 sobre 10 igual a 10 metros, ¿cierto? Que en este caso pasaría a ser 10 metros columna de agua. O sea, que una altura de agua de 10 metros está ejerciendo una presión por centímetro cuadrado de 1 kilogramo fuerza, ¿correcto? Entonces, 1 kilogramo fuerza será igual a 0,1 metro columna de agua, ¿cierto? 1 kilogramo fuerza igual a 0,1 metro columna de agua. Disculpe. Entonces podemos decir que 1 kilogramo fuerza por centímetro cuadrado es igual a 10 metros columna de agua. ¿Correcto? Entonces, ya tenemos la equivalencia de kilogramo fuerza por centímetro cuadrado, ¿no? Que es 10 metros columna de agua, porque ya te hemos dado la explicación del caso. Ahora, esta equivalencia kilopascal y PSI vamos a verlo solamente a través de fórmulas, ¿correcto? Pues bien, vamos a ver ahora las equivalencias. Entonces, podemos decir aquí lo siguiente, que 1 kilopascal es igual a 0,001 megapascal, ¿cierto? Megapascal. Esa sería la equivalencia. Ahora, un kilogramo fuerza por centímetro cuadrado es igual a 100 kilopascal, ¿cierto? Kilopascal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, se puede entender que una de la consideración de la presión máxima de la red de alimentación de agua, ¿cierto? De alimentación de agua es de 7,5 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. O sea, 7,5 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado va a ser igual a 750 kilopascal, ¿ok? O podríamos decir también que 7,5 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado igual a 0,1 megapascal, ¿ok? Pues
0,75 megapascal. ¿Ok? Entonces, estas son las equivalencias aquí. Y los PSI o libras por pulgada cuadrada, ya vamos a concluir rápidamente y decir lo siguiente: que 1 kilogramo fuerza por centímetro cuadrado igual a 14,2 libras por pulgada cuadrada o 14,2 PSI. ¿Ok? Entonces, esto es importante conocerlo para poder trabajar con presiones. Bueno, aquí está representando dos reservatorios. Un reservatorio que está sobre el suelo y un reservatorio que está elevado sobre estos soportes, ¿no? Estos soportes. Entonces, por ejemplo, cuando inicialmente comenté, estaba refiriéndome a esto, ¿cierto? Entonces, la altura se va a nivel de aquí hasta acá, ¿cierto? Esta es la altura. Esta es la altura llamada altura manométrica, ¿correcto? Esta es la altura manométrica respecto al suelo. Ahora, en este caso, la presión, la altura, aquí, correcto, vamos a ver aquí el agua, ejerce sobre este fondo del tanque, en este caso este fondo del tanque, ejerce en esta altura, ejerce la presión manométrica, pero resulta que este tanque está a una altura, voy a ponerle altura A, ¿cierto? Altura A, ¿cierto? Una altura A. Entonces la presión manométrica sobre el fondo del tanque estaría en base a esta altura. Pero si yo voy a hacer uso de esta agua en un punto diferente, un punto menor, o hacia abajo o hacia arriba del nivel del agua de este tanque, automáticamente voy a subir, a sumar o a restar la altura manométrica. O sea, si yo, por ejemplo, desde el fondo del tanque yo cojo una tubería que esté a esta altura, ¿cierto? Una tubería aquí. De aquí mismo yo cojo otra tubería, ¿cierto? Voy a ponerlo en la frente. Otra tubería la pongo más abajo. Y de aquí mismo le pongo otra tubería que viene hasta el suelo, o ¿cierto? Con el nivel de aquí. ¿Correcto? Entonces yo aquí voy a tener una altura, esta es una altura A, esta es una altura B, esta es una altura C, y esta es una altura D, ¿cierto? Entonces, sobre el fondo habrá una altura manométrica. Hasta este punto, ¿cierto? Aquí existe una diferencia aquí, entonces, hasta este punto vamos a sumar esta altura de aquí a aquí, porque se asume que este es referencial, de la altura HB más H. Aquí se asume que este es referencial, ¿cierto? Son referenciales aquí. HB más H, HC más H.
HD más H, ¿correcto? Entonces vamos a sumar estas alturas. Por lo tanto, la presión manométrica en metros columna de agua será H más HB, ¿cierto? Aquí será H más HC y aquí será H más HD. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aumentó. Pero también yo puedo entender que por una circunstancia dada, mi tubería fuera para arriba, y lo vamos a ver cómo. Entonces, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucedió aquí? Sucedió que esta altura, al decir HE, voy a ponerle aquí HE, ¿cierto? Entonces, aquí sumaba H más HB, H más HC, H más HD. Aquí hace H menos HD, HE, ¿cierto? Entonces aquí era total y aquí va a ser la altura aquí. Entonces, menos altura manométrica. Menos altura manométrica, ¿correcto? Por favor, esto es muy importante entenderlo. Después vamos a ver lo que es pérdida de carga. Vamos a entender ya este problema, solamente que siempre entendiendo ahí, ¿correcto? Entonces, no es porque el agua esté a una altura determinada que vamos a decir que el metro columna de agua está dado a está en una montaña de 500 metros y entonces 500 metros más 10 metros, 600 metros columna de agua, no, es en base a la uso, a dónde es que se va a hacer la descarga, correcto. Si la descarga está aquí, esta altura, si va a ser aquí, en base a esto, es en base a la descarga, no a la altura que esté el tanque. ¿Estamos de acuerdo? Pues bien, entonces complementando eso, vamos a ver lo que es la pérdida de carga.